pues bienvenidos a un episodio y una temporada más de Las Matute. Tardamos un poco en regresar y les voy a contar un poco por qué tardamos. Nos dimos a la tarea, entre todas, de buscar cuáles eran los libros que para nosotros habían sido como transformadores, como que habíamos notado un antes y un después cuando los leímos, como el libro que además te recomiendan en el momento preciso que es el que necesitas. Y entonces cada quien dijo cuáles eran esos libros entre las tres y empezamos a leer uno, o sea, cada quien leyó los que les habían recomendado y en algunos casos hasta hojeamos los que nosotros recomendamos. Y a partir de ahí, pues ya estamos listas para venir aquí y contarles y entrarle a estos temas profundos sobre estos libros que, bueno, fueron una transformación. Yo me acordé haciendo este ejercicio que Vero, a la que quiero mucho y le mando un beso, Vero me decía que esto que hacemos entre las tres es como también muy sanador, pues para la familia, ¿no? Porque esto de reunirnos y hablar sobre, pues, temas o cómo hemos visto las cosas, pues sana a toda la energía familiar. Y a partir de eso, creo que esta parte de los libros también tiene un factor importante en la sanación, porque realmente cuando un libro te transforma, pues es que al final ese libro está hablando sobre ti, ¿no? Y sobre las heridas que tienes o sobre mostrarte vulnerable por algo. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, yo les voy a decir, este libro me lo recomendó Tere, que también le mando un beso si me está oyendo, y ella lo dejé dentro de los libros que estaban en mi biblioteca y en un momento en el que había acabado de leer algo, lo puse y me ha parecido de lo más transformador que hay. El libro se llama La liberación del alma y lo escribió Michael A. Singer. Él era un economista de formación y pues terminó siendo un maestro espiritual por vocación. Él sintió un despertar interior cuando estaba estudiando el doctorado y se retiró del mundo y se dedicó al yoga y a la meditación. Este libro fue publicado en el 2007 en inglés y luego fue traducido al español en el 2014. Bueno, ahora, ¿qué es? Bueno, yo en particular este libro lo he escuchado dos veces y a mí lo que me impacta del libro es cómo me regresa a mí, ¿no? O sea, es como un libro que me da una paz y como que me hace sentir em, como tranquila, como si entendiera que las cosas que están pasando pasan por algo. Pero bueno, esa es la parte, ya les di todo un choro, entonces voy a cederle la palabra a mis hermanas para que empiecen a contarnos, pues, a ellas por qué les gustó este libro que recomendé. No sé cuál de las dos quiera empezar. Pues si quieren yo, fíjate que este libro tú me lo recomendaste hace como, antes de que decidiéramos hacer la temporada 4 de libros. Y yo igual que tú, como que lo puse en mi biblioteca de mis audiolibros y no sé por qué de repente un día ya dije, lo voy a aprender a ver qué tal. Y fue un libro que de verdad, o sea, me pareció increíble como cada capítulo, haz de cuenta que parecía que lo estaban escribiendo a mí. O sea, yo decía, es que todo me queda, todos los ejemplos me quedan, o sea, impresionante el clic que hice con todas las reflexiones y cómo te hace cuestionarte, pues muchas cosas, ¿no? Habla al principio del libro, digo, tampoco es que se los vayamos a spoilear, pero más o menos para que se den una idea del contexto. Al principio del libro habla mucho de tus pensamientos, ¿no? De toda, y me gusta que Entonces, dice, de toda la cháchara que traes en la mente, que estás todo el día como dándole vueltas a un tema o a muchos temas, ¿no? Y es la primera vez que yo escucho, y mira que llevo varios años en terapia, que escucho con esa como claridad y simpleza que tú no eres lo que piensas, ¿no? O sea, tus pensamientos no definen tu personalidad. Cuando escuché eso dije, wow, sí es cierto, o sea, realmente uno se crea en la cabeza como estas historias pues, del pasado o del presente o del futuro, ¿no? Y crees que eso eres tú, o sea, que tú te transformas en ese pensamiento cuando, pues es todo lo contrario, ¿no? Tú eres la conciencia que está detrás de ese pensamiento. Entonces, te viene ahí en el libro como
como técnicas y recomendaciones de cómo puedes dejar pasar esos pensamientos, porque, a ver, yo que tengo una personalidad como muy ansiosa, que ya los que nos escuchan ya saben, y los que no, pues tengo una personalidad muy ansiosa. Los que somos ansiosos nos vamos al futuro y todo el tiempo estamos justamente como lubricando en nuestro cerebro qué es lo que va a pasar, cómo le voy a hacer, que ¿no? Como toda esta parte de estar planeando, de querer controlar, de que las cosas pasen como tú quieres que pasen, o como tú esperas que pasen, o como debería de ser, ¿no? Que pasaran las cosas. Y y muchos años en terapia, siempre es como esta parte que te dicen, o me decían los terapeutas, es que no lo pienses tanto, es que no le des tantas vueltas, es que, y como que, pues no lo puedo controlar, ¿no? O sea, el pensamiento viene y pues ahí está, ¿no? Y aquí en el libro lo que te dicen más bien es que lo dejes pasar, o sea, sí, el pensamiento va a llegar, no le des tanta importancia al pensamiento, y es como, da un paso para atrás, obsérvalo, o sea, siéntelo en el cuerpo, qué es lo que te hace sentir, y entonces define desde ahí, desde ese sentir y desde esa conciencia, si ese pensamiento es correcto para ti o no es correcto, o si quieres seguir con ese pensamiento, ¿no? Entonces, me pareció como muy liberador para mí esa parte, la verdad, se me hizo increíble. Y bueno, también habla mucho de todo este tema de soltar y confiar, ¿no? O sea, de fluir con esta energía, de realmente confiar en que la vida, pues es la vida, ¿no? O sea, tú no tienes control sobre de ella, o sea, hagas o dejes de hacer, las cosas van a suceder, ¿no? Entonces, está muy bueno, es altamente recomendable y es un libro que te lo echa rápido. Yo lo escuché y es bastante rapidito, como dice Chio, yo ya lo escuché también más de 2 veces, bueno, 2 veces al menos, porque sí, como que te regresa a ti, como que te hace otra vez volver a, como a respirar, ¿no? Así como que, ¿no? Sí. Sí. Y además, yo creo que si nunca has leído algo de espiritualidad, creo que este es un gran libro para empezar, porque Mm. tiene un lenguaje muy sencillo, toca temas súper profundos, o sea, realmente todo esto de la cháchara mental es un punto básico en la espiritualidad, ¿no? O sea, darte cuenta que tú eres, como decías, Carol, la conciencia que observa todo, ¿no? O sea, todo lo que va pasando. Y entonces te va llevando poco a poco a temas mucho más profundos. Digo, desde el inicio es profundo, ¿no? Pero creo que toca puntos muy importantes de una manera muy simple, o sea, con un vocabulario muy simple. Eh, Digo, por ahí explica los samskaras, pero lo explica de una forma como muy sencilla, muy simple. Eh, es una joya, o sea, realmente yo hice como un resumen pues de varios puntos y como que yo digo, chinos, es que con qué empiezo, porque creo que, o sea, hay una frase de este libro que a mí, o sea, si me dijeran con qué te quedas de este libro, es esta frase de vas a estar bien cuando estés bien con todo. O sea, cuando realmente dejes o dejemos, o yo deje de, eh, como siempre, clasificar, ¿no? O sea, si algo te hace sentir bien, entonces la vida es maravillosa y qué padre y qué increíble. Pero si Right. algo me incomoda, si algo me molesta, si algo me duele, no, no, la vida es terrible, qué espanto, qué. Entonces, esta forma de poder estar bien con todo, o sea, que realmente uno pueda aceptar la vida como viene. Digo, claro, yo creo que es un trabajo para toda la vida, pero creo que ese es un gran aprendizaje, ¿no? Decir, bueno, a ver, o sea, no puede ser que yo me esté identificando todo el tiempo con que, porque al final de cuentas tiene que ver con el control, con esta ilusión de control, de que si haces las cosas, entonces vas a controlar y todo va a ser armonía, todo va a estar bonito, todo te va a dar, te va a traer felicidad y realmente pues sabemos que la vida es un constante cambio, un movimiento y no siempre estamos en el mismo lugar. Entonces creo que esto me recordó a que un día una amiga me dijo que
que su hijo cumplía 15 años y que quería, pues que ella tenía ganas de escribirle algo y decirle algo como, eh, quisiera que tu vida sea, o sea, que nunca sufras y que siempre seas feliz, ¿no? Y yo le dije, híjole, pues es que, dije, y si mejor le deseas que tenga la fuerza, la confianza y la seguridad en sí mismo para afrontar lo que sea en la vida, dije, creo que es más realista, o sea, porque entonces, o sea, porque desear que la vida sea perfecta y maravillosa, pues la verdad es que es un gran deseo, pero no es así, o sea, en No, la y vida hay además, altibajos, ¿no? justo él dice, ¿no? Que los problemas que enfrentamos, los problemas personales, son precisamente los agentes de cambio, ¿no? Lo que nos Total. permite, pues, como trascender, ¿no? Como transformarnos. O sea, si no enfrentamos esos problemas personales, esas cosas que nos incomodan, esos sentimientos que nos duelen, pues entonces no nos transformamos, ¿no? Y entonces, yo creo que no Ujú. hay nada peor, perdón que ya te quité la palabra, pero no, si quieres termina ahí, ¿no? No, No hay no. nada peor que alguien te vea después de muchos años y diga, ay, la vi igualita que siempre, ¿no? Yo digo que me maten. O sea, que me maten. O sea, si alguien me ve y me ve igual que hace 5 años, pues entonces, ¿dónde está todo el trabajo que he hecho, no? O sea, es como que, entonces no he hecho nada. O sea, yo creo que de lo que se trata es de que quien te vea después de mucho tiempo te vea mejor, ¿no? Te vea, pues, no sé, o sea, como que sí se note esa transformación y ese trabajo que vamos haciendo. Digo que nunca se acaba, ¿no? Pero que sí lo sigas haciendo. Sí, Eh, y, absolutamente. y justo, Sí, Fíjate, a hay ver, no, ¿quién quería decir algo? Ay, perdón, se nada me cayó. más una frase que también está ahí en el libro, dice, el camino espiritual más elevado es la vida misma. También me encantó porque es que el aprendizaje está en la vida misma, o sea, no está afuera de o no estoy buscando cómo crecer ¿sabes? O sea, está dentro de ti y en tu forma en relacionarte con esta vida, ¿no? Y es lo mismo con la felicidad, la tristeza, o sea, todas las emociones viven dentro de ti, o sea, no te lo provoca lo externo, sino es lo que está dentro de ti, lo que reflejas hacia afuera. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Sí, sí, claro. y esta manera en la que lo explica, que como bien dice Marisol, o sea, es un perfecto libro para comenzar como una parte espiritual que además, o sea, o sea, todo lo que hace lo pone con ejemplos y los ejemplos son como súper aterrizados, ¿no? Yo sí les quiero contar un poco uno de los ejemplos y también les quiero dar, pues, ahora sí que la parte de cómo lo aterrizo yo también en mi vida y en mí, ¿no? Hay un ejemplo que pone hoy que revisé cuál era, es en el capítulo 9 que él dice que es como, hay veces que si no enfrentas los problemas, lo que tienes dos, o sea, para enfrentar los problemas es como si tuvieras una herida, ¿no? Si te clavaras una espina, yo me imagino, te clavas una espina, pero que llegue hasta el nervio. Y entonces lo que él dice es, pues hay dos caminos, ¿no? O te sacas la espina o vives con la espina, pero haces todo lo posible para que la espina, pues nadie la toque, ¿no? Pero entonces, pues como nadie cuando duermes, pues la espina, pues te mueves y te duele. Cuando vas a trabajar, pues también, o sea, si alguien se te acerca, pues te la puede lastimar. O si tú caminas entre los árboles, por ejemplo, bueno, pues la espina duele. Entonces vas creando mecanismos para que la espina no te duela. Y entonces me dio mucha risa porque dice que lo primero es, bueno, pues creas algo para que te tape, para que entonces puedas dormir y no duela y no sé qué. Y luego lo lanzas al mercado y lo promueves, ¿no? Como la gran solución para que la espina no duela. Y luego, bueno, claro, pero entonces te enamoras y entonces, y así, ¿no? Te empieza a decir todo lo que haces, que según tú es para que la espina no duela, pero en realidad toda tu vida comienza a girar alrededor de esa espina que duele, ¿no? Y luego él menciona el ejemplo de la soledad, o sea, que la espina es como cuando tú te sientes solo y entonces tú te sientes solo, la soledad a lo mejor no te deja dormir y bueno, todo te lo va explicando, ¿no? Pero yo cuando lo leí, bueno, digo, cuando lo leí, por supuesto que pensé en mil cosas, como dice Caro, ¿no? Además, yo iba oyendo, porque lo iba oyendo en las mañanas, y entonces como que oía media hora, y justo esa media hora me servía para todo el día, ¿no? Como que te va reiniciando. Como dice Maris, ¿cómo no se nos quedan más cosas, no? Porque hoy que lo volví a ojear, dije, ay Dios, es que lo voy a volver a leer porque hay tantas cosas que ya no me acuerdo. Pero bueno, les iba a contar. Yo
tomé la decisión, bueno, digo, ahora sí que las noticias de mi último momento de mi vida, que tomé la decisión de dejar el trabajo en el que estaba, un poco, pues porque ya quiero cambiar de vida, ¿no? O sea, yo la verdad quiero empezar a dedicarle mi energía a otras cosas. Y el trabajo en el que estaba requería mucha energía en el sentido de, pues que quizás ya no era lo que más pleno me hacía sentir y entonces cuando yo no estoy en plenitud, mi energía se agota, ¿no? Digo, si alguien recuerda, en alguna de las temporadas hablamos del diseño humano, hablamos de los generadores y en mi casa que soy generador, pues si yo no estoy en mi trabajo sobre todo, si yo no estoy en sintonía, si no siento que lo que estoy haciendo me da plenitud, pues me agota, se agota mi energía y entonces el problema es que yo ya llegaba a mi casa y lo único que quería hacer era conectarme en la televisión y no hacer más, ¿no? No quería salir, no quería, o sea, pues un poco estar en automático. Aunque tuviera horas, ¿no? Para hacer algo, no tenía energía. Entonces, bueno, tomé la decisión y digo, esto apenas, ¿no? Mi último día fue el 29 de agosto, ahora lo que quiero hacer es consultoría financiera, quiero hacer mentoría, coaching, ¿no? Si alguien que nos escucha quiere buscarme para algo de eso, por favor, búsquenme. El caso es, la semana pasada experimenté muchas emociones, digo esto también, pero más exacerbadas fueron la semana pasada. Y entonces yo me acordaba de todo esto que nos dice, ¿no? De enfrentarnos a nuestros miedos, porque la realidad es que sí, él usa una palabra que a mí me encanta porque además me queda perfecto, que es que nuestra mente o nuestras voces son súper melodramáticas, ¿no? Entonces yo me siento como, ¿no? Es como la novela. O sea, es como renunciaste y entonces, ¿no? En tu cabeza se te empieza a hacer una novela así, estilo feita, ¿no? Y entonces, como Estilo que Televisa. estilo Televisa, ¿no? El melodrama, porque además, como que cuando tomas estas decisiones importantes, como que es como si tocaras también estas heridas fuertes que tienes, ¿no? Como que es fácil en ese vaivén emocional que toques una herida como más profunda en ti y pues bajes a un lugar que no es, o sea, que emocionalmente es muy depresivo, ¿no? O muy triste Por o, difícil. o, o difícil, que te duele mucho. Y entonces creo que las cosas como este libro que te dejan es que si ya tienes esta herida, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo la herida, no sé si lo platicamos en su momento, pero yo, unas de mis heridas es, bueno, el reconocimiento y la valoración. Y entonces, al yo querer reconocimiento y valoración, pues tomar una decisión así, digo, aunque tuve muchas cosas muy bonitas, pues al final cuando tú estás solo en tu melodrama con tus voces, pues sí pasas por estas emociones, que lo que yo creo que a mí este libro me sirve es a decir, pues sí, estas emociones son las que me hacen crecer y sí las siento, ¿no? No las voy a negar, no voy a decir que no existen, no, tampoco voy a dejar que las voces me lleven a esa herida profunda, ¿no? Como me decías tú, Maris, que bueno, ahorita lo explicas mejor porque a mí me lo explicaste mejor el otro día, porque yo decía, no estoy confrontando. Como decía Maris, no, 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 bueno, si quieres volver a usar tus palabras. No me acuerdo, ¿cuándo te dije Que eso? el sábado que nos vimos, que me decías, no, o sea, Ah, que no te vayas a tu herida profunda no quiere decir que no confrontes, sino lo que quiere decir es que ya tienes tus recursos para decir, oye, no, esta es una herida, esto no es que sea yo, entonces no me tengo que ir al ah, drama, ¿no? O sea, no es que no confrontes, es sencillamente que pues te miras, ahora sí que te mandas luz y dices, bueno, ¿no? O sea, hago conciencia que esta es mi herida, no es el melodrama, o sea, no caigo en ese melodrama, ¿no? Pero, exacto, sí, ya, pues, ya me acordé. Sí. sí, pero sí enfrentar lo que te está pasando, ¿no? O sea, y no taparlo, sino abrazarlo, ¿no? O sea, como todo este tema, pero bueno, no sé. Ajá, ya me acordé que yo te decía, a ver, es como cuando cortas con un novio y sientes Ah, la tristeza y estás llorando, bueno, estás contactando con tu dolor, pero otra cosa es, ay, y voy a, no, cuando era chavita, ¿no? Ay, voy a sacar las cartas y los cassettes que me grabó, y entonces eso ya es, en mis palabras, melancolizar, ¿no? O sea, porque ya es como que ya tú solita te estás llevando a un lugar sí, súper trágico y dramático y doloroso, ¿no? Entonces,
Por eso es importante el autoconocimiento, porque cada quien tiene que saber hasta dónde puede llegar uno, pero eso no significa que sea sano mentalmente, ¿no? Claro, Emocionalmente, sí, y ¿no? O que, sea, y no tiene nada que ver, como me decías, con la confrontación, ¿no? Entonces, yo creo que este libro, a todo el que lo lea, le va a traer noticias de él, pero yo creo que eso es lo que, como que lo que hace valioso el libro, ¿no? Que te lleva a ti y a que tú puedas como conectar contigo, como entenderte mejor y como no dejarte, o sea, yo lo recomendaría muchísimo justo cuando estás como en etapas donde tus voces te están generando pues mucha, ya sea melodrama o tristezas o, ¿no? Ay, no te oigo, Maris. Digo, claro, pusiste pause, mute. Perdona. O que estés como en momentos de cambio también, ¿no? Porque también habla mucho, esa parte también me identifiqué mucho, y creo que ustedes también, en, en el tema de lo que construyes en tu mente, como tu realidad, ¿no? O sea, desde que naces, eres niño, pues, tienes como todas estas creencias y todo lo que te van inculcando, pues, tus papás, la sociedad, tus amigos, el círculo social en el que te mueves, lo que ves, lo que observas, etcétera, y creas una imagen de lo que es la realidad, ¿no? Y es como, ahí te explican en el libro, como una imagen como muy cuadrada, como muy limitativa, ¿no? De esto es la vida. Y fuera de esto, no. O sea, tienes que vivir bajo este como cuadrado, bajo este espacio, para que puedas, pues, sobrevivir, ¿no? Y cuando yo empecé con todos mis temas de ansiedad, hace muchos años, creo que el primer trabajo fuerte que hice fue darme cuenta que la realidad que yo tenía en mi cerebro no era la realidad del mundo, ¿no? O sea, todas esas creencias limitantes que yo tenía, ¿no? Como les pongo un ejemplo, o sea, yo en mi mente era, Caro es enfermiza, ¿no? Entonces, pues es enfermiza, me enfermo, pues es normal porque yo soy enfermiza, que toda la vida me he enfermado, porque sí, si pasa un aire me enfermo, si estoy descalza me enfermo, sí, ¿no? Y todas esas creencias que me inculcaron en mi cerebrito, pues para mí eran una realidad. Y cuando te das cuenta que eso no es cierto y que además lo puedes cambiar, o sea, decir, Caro es sana, ¿no? Y yo no me enfermo con estas cosas y yo no, si pasa esto, yo no me voy a enfermar. Y como desde la mente lo trabajas y cambia la vida, o sea, Claro. cambia alrededor y cambian las cosas afuera de, ¿no? Entonces, en el libro también habla mucho de eso y cómo salirte de eso, que siempre es la típica frase de salte de tu zona de confort, ¿no? Pero Ay, sí, sí, o sea, cuando te sales de esa zona de confort, sientes esa incomodidad, ese miedo, híjoles, incertidumbre de qué va a pasar, pero es ahí donde viene el cambio, o sea, es ahí donde viene el aprendizaje y es ahí donde creces y donde te desarrollas y donde evolucionas, ¿no? Si te quedas en esa parte, en ese cuadrado donde te da miedo, donde mejor soy lo que soy y lo que me han dicho que soy y lo que yo creo, porque eso es lo que hay en este cuadradito, es lo que conozco, pues te pierdes de todo, ¿no? Te pierdes de lo maravilloso que es la vida y de lo que hay afuera. ¿no? Y de evolucionar, que al fin de cuentas es a lo que venimos, ¿no? O sea, creo que, eh, a ver, no se trata de, entonces ponte ahora a actuar todo lo que te dé miedo, porque entonces, no, o sea, se trata de poder reconocer que, o sea, qué aspectos te está mostrando la vida para que salgas de ese miedo, de, pues sí, como en general como del miedo y de tenerte que quedar o pensar que te tienes que quedar en el mismo lugar para sentirte seguro, ¿no? Cuando en realidad pues, la vida es cambio, es un cambio constante, entonces no puedes estar atrapado en, ah, yo me quedo aquí y ya, ¿no? O sea, Y ya, nadie crece echado en una hamaca. no, sí. ¿No? O sea, estás cómodamente así, tranquilo, así, no pues no, quisiera, pero no. Ojalá. ¿qué?
Uno quisiera, pero no. Exacto, pero pues no, no es así, ¿no? O sea, luego hay otra parte que me gustó mucho, así como tú tocas el tema de la mente, que es fascinante todo eso, porque creo que ese es un cambio de paradigma brutal, o sea, saber que no eres tus pensamientos, no eres lo que estás pensando, ahí sí creo que es como salirte de la Matrix, ¿no? Eh, Otro punto que me parece súper importante de este libro es cómo habla de abrir el corazón, ¿no? O sea, que muchas veces, em, frente a las cosas dolorosas que vivimos, cerramos nuestro corazón, ¿no? A veces a propósito y a veces, pues así pasa. Pero justo el planteamiento que él hace es siempre mantén el corazón abierto, porque solamente en tener el corazón abierto es que uno encuentra la verdadera libertad, ¿no? Y yo agregaría que además no es, yo siempre pienso, si alguien te rompe el corazón, por ejemplo, ¿por qué le vas a otorgar? O sea, ¿por qué te vas a dañar a ti cerrando el corazón? Claro. Si, ¿no? O sea, si Sí, precisamente, pues es lo por que qué te permite tendrías tú sentir, ¿no? que autosabotearte, ¿no? Porque al final es, em, a ver, no estoy diciendo que ay, te cortan y entonces al día siguiente tú ya estás feliz de la vida, no, pero finalmente tiene que ver con que la libertad es tuya. O sea, siempre creo que la libertad es una cosa personal. Entonces, otorgarle al otro el poder de decisión, de que tú cierres el corazón, de que tú te amargues la existencia, de que te la pases pésimo un día o una semana o toda la vida, como por qué, o sea, como que me parece que es muy poco, incluso muy poco inteligente, ¿no? Y Creo también, que... o sea, en ese punto en específico, habla mucho del tema de la energía, ¿no? O sea, al cerrar tu corazón, pues bloqueas la energía, entonces, pues al final no, la cosa no jala, ¿no? Y no solamente como en el tema del amor, en tema de todo, ¿no? O sea, de las relaciones, de tú cómo te sientes hacia adentro de ti, de tu aspecto, de todo, ¿no? Cuando tú cierras eso, o sea, que habla justo de lo que decían los samskaras o eso, ¿cómo se dice? Samskaras. Samskara, que te va cerrando cada vez más, te va cerrando cada vez más, y son todas estas heridas que te van, yo me lo imagino como que te van poniendo un gran caparazón, ¿no? Y llega un momento que entonces ya no sientes nada, y eso está bien, pues obviamente no, ¿no? O sea, es Porque para mí además, mejor sentir el sufrimiento que no sentir nada. Ahora, tampoco es que lo hagas consciente, ¿eh? O sea, tampoco es que digas, ay, yo en conciencia, solamente voy a llorar 3 días por esta situación. Pues no, tampoco es así, tan fácil, ¿no? No, 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 es que yo creo que yo el otro día llegué a una conclusión que es, espero que les sirva, como que para mí de repente ha sido muy difícil poder integrar el mundo espiritual de la realidad de la 3D, ¿no? Como del mundo físico. Y un día de repente llegó a mi mente esta idea de el diagrama de Venn, ¿no? ¿Se ah, acuerdan del conjunto A y el conjunto B y cómo se unen la intersección. se crea este espacio de intersección que es el C? Y yo creo que siempre vivimos en ese C, tratando, bueno, en mi caso, tratando cada vez de llegar más, digamos, al A, que es el mundo espiritual, pero no podemos dejar de lado que tenemos un cuerpo físico y que somos seres humanos y que tenemos sentimientos y que la vida nos duele a veces, ¿no? Ujú. Entonces, ya no sé por qué estaba diciendo esto, Y que pero ese dolor además es parte de este aprendizaje, ¿no? Sí, exactamente, o sea que ese crecimiento. sí, o sea, no podemos apartar la experiencia humana, ¿no? Que tiene que ver con nuestros sentimientos, con los apegos, porque somos eso, pero también somos lo otro, ¿no? O sea, somos un espíritu que puede observar todo eso. Entonces, esa es la magia, ¿no? Que cuando
bueno, a mí me sirve que cuando estoy como muy clavada como en el mundo físico, como en la 3D, eh, decir, a ver, tú eres, tú, o sea, ya ni siquiera lo tengo que hacer consciente, sino como que ya solita logro poner esa distancia y decir, ok, toca sufrir ahorita, pero al rato vas a estar bien, ¿no? O quieres llorar ahorita y ya, en 2 horas vas a estar bien, o sea, como que creo que es muy importante porque el punto del que él habla es que finalmente la energía que no se libera se bloquea, Ujú, se almacena y es la que nos hace ser reactivos, Ujú, ¿no? Entonces es apenas lo cambio. ay, te pasó algo horrible en la calle de Mazarik, ¿no? Y la próxima vez que te dicen Maza, tú ya estás así brincando. Entonces, no, o sea, tienes que liberar, tienes que atravesar lo que estés viviendo para poder liberar esa energía, que no se quede bloqueada, que no se crea este samskara, porque además, si pensamos que estamos co-creando nuestra vida todo el tiempo, entonces también es un ida y vuelta. Entonces necesitas ujú, estar como salirte de ahí para no seguir creando lo mismo. ujú, Sí. No, y además, o sea, yo también en algún momento digo lo que decían de no cerrar el corazón, ¿no? En realidad, cuando algo te duele y tú te cierras, estás actuando, es un poco como actuar en esto de la herida, ¿no? O sea, realmente el momento, digo, no sé si las palabras lo explican, pero realmente el momento en el que el amor o el no ser correspondido, por ejemplo, amorosamente, o que las cosas no te salen bien, deja de doler, no es cuando tienes el corazón totalmente cerrado, sino cuando realmente lo tienes totalmente abierto. Porque cuando realmente tienes totalmente abierto el corazón, digamos que la luz que emana rechaza lo que entra. No sé cómo explicarlo. O sea, sí, a lo mejor te vas a sentir, digo, y claro, porque nadie llega con el corazón totalmente abierto, ¿no? Somos seres humanos. Yo creo que eso, ¿no? Bueno, a lo mejor los guías espirituales, los maestros, o sea, los que realmente, pues, trascienden, ¿no? Pero yo como me lo explico es, si realmente tu corazón siempre está abierto, pues eso que te duele, pues llega, pero sale. ¿No? O sea, realmente es la luz la que hace que eso se llene de amor, no cuando te cierras totalmente, porque cuando te cierras totalmente, entonces realmente es un rechazo lo que estás haciendo y es una protección, como dice Caro, es como si pusieras caretas, o sea, lo que realmente te va a proteger de las cosas que duelan es realmente el poder decir, bueno, esto me duele, pero, pero sé que esto va a pasar y también sé que hay más amor para mí, ¿no? Allá ujú. que es un poco tener este corazón abierto todo el tiempo, ¿no? Sabiendo que hay más amor y que si ahí no hay amor, bueno, no pasa nada. Es como, ok, pues se va a ir, ¿no? Entra y sale, pero hay más para dar, hay más amor pues para emanar, ¿no? No sé si me expliqué. Estuvo un poco. Sí, Sí, porque te vuelves muy receptivo a todo, ujú, ¿no? Entonces, creo que también cuando uno tiene el corazón abierto, tiene que ver, o yo lo relaciono con reconocerte tú también, Claro. ¿no? Que no soy perfecta, que yo también me equivoco, que yo también. ujú, Entonces, también eso creo que hace que uno deje de ser tan exigente con los demás, ujú. ¿no? Porque te das cuenta que tú también sufres, que tú también te enojas, que tú también a veces puedes ser una maldita desgraciada, es la verdad. Entonces, también cuando tú te reconoces, sabes que el otro, o sea, es como, te toca a ti, ahora me toca a mí, pero no es como, ay, yo que soy una santa y este Es que maldito justo eso es lo que yo desgraciado. iba a decir, justamente que cuando reconoces el dolor, pero esto no viene en el libro, pero me lo dice mucho mi terapeuta que es hombre y eso me gusta mucho porque tiene una visión como muy diferente, que te salgas del lugar de la víctima, ¿no? O sea, una cosa es reconocer el dolor y sí me duele y sí la estoy pasando mal y esto no está divertido y lo que tú quieras, pero no es, ay, pobre de mí, yo Pero que sí soy tan viene en el libro. buena.
Es el y que melodrama. pues, sí es el melodrama, o sea, tienes que reconocer que tú eres parte de ese dolor. O sea, ese dolor no te llegó a ti porque así es la vida, sino es parte de tu aprendizaje y parte de respuesta de lo que tú has hecho, ¿no? O sea, entonces, pues no eres la víctima que sufre y pobrecita de mí, sino es, ok, lo sufro, o sea, lo vivo, lo siento, pero si no lo trabajo, pues me quedo en esa silla de víctima que no me hace ir a ningún lado, ¿no? Exacto. Sí, sí, la víctima es el peor lugar, ¿no? Porque solamente Todos lo tienen la sufres y culpa no de lo tienes el control. Pareciera que al ser la víctima no tienes el control de nada, ¿no? No, pero además tú no eres culpable de nada, ni eres responsable, más que culpable, no eres responsable de nada. Todos son responsables de tu desgracia, de lo malo que te va, de lo que tú quieras, ¿no? De tu mal trabajo, de cuando pues en realidad lo que tienes es consecuencia de lo que tú construyes, ¿no? Sí, y cuando te pones, por eso cuando tú aceptas eso, pues te pasas del copiloto al piloto, ¿no? Y dices, ah, pues yo Bien manejo rudo. este coche, ¿no? O sea, es rudo, pero también es como Liberador, esperanzador. O sea, como liberador, que ¿no? hay una esperanza. Ah, bueno, si yo me puse aquí, pues también me puedo poner en otro lugar, Exacto. Ujú. ¿no? Ah, bueno, pues entonces lo que también tiene que pasar es que tengo que aprender cómo ponerme en ese otro lugar, ¿no? ¿Y cómo aprendo? Bueno, pues leyendo el libro, pero también yendo a terapia, o sea, de muchas maneras, pero creo que justo esta parte es la que te permite pasar a manejar tu coche, que es tu vida, y tus emociones, y decir, bueno, pues yo manejo este coche y yo soy responsable de lo que me está pasando y me puedo poner en un mejor lugar. Si no sé cómo ponerme, bueno, pues ahí voy y busco ayuda, ¿no? Y Este, o sea, como que el primer paso, ¿no? Hacer conciencia, a ver, la psicóloga que nos diga, pero para mí ese es el primer paso, ser consciente de eso, ¿no? O sea, de me estoy poniendo en este lugar o estoy sufriendo por ABC, estoy entendiendo que a lo mejor me está dando miedo y me estoy defendiendo, que no es fácil. A ver, tampoco es que somos unas, las tres somos unas iluminadas y lo tenemos súper dominando, cero, así, cero, cero. no, cero, cero. No, o sea, nadie es, o sea, sí, no. Ay, yo iba a decir algo y ya se me fue la onda. ¿Ves? Por que Carolina te está diciendo que hacía mucho que no grabábamos, ¿eh? O sea, sí nos tienen que poner una, una palomita de esfuerzo de que volver a retomar esto no está tan fácil, Un poco de porque sí, paciencia. sí ¿Qué perdemos estabas diciendo, Caro, para ver si me acuerdo? ¿Qué estaba de, la- diciendo? Ya de terminé mi hacer sentido. conciencia, Nada. de hacer Ah, conciencia de y que te ponerle. tienes que hacer consciente. Sí, claro. Y sabes, creo que una clave es cuando realmente te humanizas, o sea, cuando realmente dices, a ver, ni siquiera yo tengo ni la vida resuelta, ni tengo todas las respuestas, ni soy señorita salud mental, ni nací iluminada. No, entonces, cuando tú te ubicas en este lugar de soy un ser humano viviendo la vida como puedo vivirla, ¿no? Bueno, de la mejor manera que creo que quiero y elijo vivirla, te vuelves mucho más, pues sí, más empático con el otro. Entonces dejas de ser como tan exigente con los otros. O sea, que creo que, no, por esto de ser víctima, o sea, como que si, a Ujú. ver, a todos nos pasan cosas. Y no es que a la gente buena le pasen cosas buenas y a la gente mala le pasen. No es cierto. A todos nos pasan cosas increíbles y tragedias y tristezas. Así es. Entonces, no. Creo que desde ese lugar puedes mantener el corazón abierto, más fácil. No quiere decir que todo el tiempo pero sí Vuelve. creo que escuchas desde otro lugar, escuchas desde el corazón y no como desde, esta persona tendría que estar, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué debería? No, es su proceso, es su camino, así como yo tengo el mío, ¿no? Sí, y te vuelves más un acompañante, ¿no? Decir, oye, yo entiendo que este es tu camino y te acompaño en este camino, pues en lo que, ahora sí que en lo que se necesite, ¿no? Yo ahí también, digo, oyéndote venía a mí también esta parte en la que,
O sea, también te quitas, yo en mucha época, muchos años de mi vida también yo quería ser como El Salvador, ¿no? Digo, también obviamente yo quería ser El Salvador porque como les decía, pues yo quería el reconocimiento y la valoración, ¿no? Entonces, pues si yo te salvo, pues tú me reconoces y entonces yo me siento feliz y entonces yo ya me siento dichosísimo porque me reconociste o me valoraste, ¿no? Pero entonces, pero también este papel del Salvador pues no es el mismo que el papel del te acompaño, ¿no? No, Porque claramente, pues si te quiero salvar, también, pues yo, como que yo también tengo esta parte como que soy más, pues como más ser de luz, ¿no? estoy por Ajá. encima de ti. Es Y una entonces relación como, asimétrica. Yo te voy a salvar. Yo estoy por arriba, por encima de ti, soy superior. En cambio, acompañar es sí, horizontal. Estamos juntos, al ladito, pero nadie es más que nadie. Porque al sí, final ser salvador es súper narcisista, sí. Sí, la bueno, verdad. pero es que justo eran mis heridas, ¿no? O sea, es Sí, que no hay nada mejor que salvar y que para mí, en mi diseño, ¿no? En mis heridas, en mi tema, pues ya con que a mí me reconozcas, pues ya está increíble. Entonces, pues yo te salvo y tú me reconoces y ya cerramos el ciclo. Pero pues esto ni es expansivo, ni es transformador, ni es aprendizaje, ¿no? Justamente eres un narcisista que lo único que quieres es el reconocimiento, ¿no? Digo, igual y si le ayudas, bueno, pues está bien, pero no es por las razones correctas, ¿no? Justo ayer Exacto. platicaba con un amigo y le decía, pues es que con lo que me platicas pareciera que los medios justifican que el fin justifica los medios, ¿no? Y un poco pues es eso. O sea, aquí pues, en realidad no es que el fin, no es que o sea, tú lo que quieres es que también los medios con los que logras el fin, pues sean unos medios correctos en el sentido de expansión, ¿no? Correcto tomado como una expansión. Pero ya nos desviamos bastante del tema. Pero bueno, Seguimos pero construyendo sobre el mismo. exacto. Pero bueno, al final, creo que es una lectura muy recomendable, muy, muy, muy sencilla, muy, o sea, yo creo que es de los libros más sencillos de estos temas espirituales, con puros ejemplos. Si lo escuchan, a mí la voz del que lo narra me parece sensacional. Este, si lo compran también, digo, está en Amazon, está en todos lados. Entonces, es bueno, este. Aquí se los estoy enseñando, La liberación del alma de Michael A. Singer. sí, los nombres, las letras no se ven tanto, pero bueno. Muy bien. Pues no Es de sé la si quieran editorial decir Gaia. algo para terminar. Pues yo nada más Oye, les diría pues que se animen a leerlo y a dejarnos sus comentarios, ¿no? Maris, Sí, pues yo les diría, hay que intentar soltar todo, ¿no? O sea, soltar en el sentido de una creencia, una idea, abrirte como a cosas nuevas. Eh, Creo que este es un libro maravilloso, o sea, me parece precioso, la verdad, este libro, porque eh, te da mucho, siempre te da mucho. O sea, yo lo leí en papel y lo tengo subrayado y ahora que retomamos, como que digo, ay, esto ya se me había olvidado, sí, wow, o sea, es como que, por eso siempre les digo a mis hermanas, ojalá nos acordáramos de todo lo que leemos, porque, o de lo que, bueno, no sé, a mí sí me gustaría acordarme de lo que leo, porque, híjole, hay cosas, este libro es una maravilla, no se van a arrepentir. no, para nada se van a arrepentir. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos una nueva temporada. Es nuestra cuarta temporada de Las Matute. Nos encuentran en todas las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram como Las Matute. Y nuestro blog es lasmatute.com. Pónganos sus comentarios. Si tienen algunas recomendaciones del libro también, son súper bienvenidas. Y qué les pareció este primer capítulo, de esta cuarta temporada. Les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Suerte, bye.